Bienvenidos a nuestros seguidores nuevamente en Un Café con. Esta mañana estamos con José Carlos Valer, que digamos, volverlo a presentar. Creo que nos va a llevar todo el programa, cada vez tiene más doctorados, más títulos, José Carlos, pero por sobre todo se está volviendo pitonizo, porque algunas de las cosas que hemos ido conversando se van dando en este proceso electoral, que es lo que nos trae principalmente a esta entrevista. Bienvenido, José Carlos. Gracias, don Rómulo, por invitarme. No, qué ocurrencia. A ver, el tema central, obviamente, es los pocos días que nos quedan para este proceso electoral tan esperado por los peruanos, porque en realidad estamos en una encrucijada. Pero antes de hablar de algunos temas, yo quería comenzar por uno que de repente la mayoría de peruanos no nos hemos dado cuenta de la complejidad. Ha pasado un poco en esta campaña como que creo que esperaron para soltar el torpedo sin que nadie se dé cuenta. Y de repente, un maravilla, las cifras cambiaron de un día a otro y más o menos los peruanos hemos seguido nuestra vida cotidiana. El Ministerio de Salud y el Estado peruano ha sincerado la cantidad de muertos estimados por COVID-19. Más de 180,000 peruanos fallecidos en este proceso. Ese es un problema para un país como el nuestro porque nos demuestra que las acciones tomadas en otro gobierno, principalmente en el de Vizcarra, no fueron las adecuadas, se nos fue la billetera y tenemos una cantidad que nos pone, nos sitúa en el en el primer país del mundo con más muertos por millón de habitantes. ¿Qué opinas sobre esto, José Carlos, por favor? ¿Y por qué es importante? Bueno, el ocultar cifras o desinformar mediante cifras es un problema para cualquiera que hace política pública o para cualquiera que hace decisiones en cualquier empresa, ¿no? Si tú tienes mala data, no sabes si estás vendiendo más, vendiendo menos, si tus costos suben, tus costos bajan, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de las primeras alertas que dieron los periódicos internacionales sobre que la pandemia en Perú estaba desbocándose, yo, las cifras han empezado a contenerse, ¿no? Algo así muy al estilo de China, ¿no? Y te lo digo porque yo estaba haciendo un modelito para seguir, porque económicamente uno tiene que saber cuándo va a llegar al tope del problema, ya que el gobierno implementó medidas de cuarentena y restricción de apertura de locales y trabajos. Entonces ese impacto económico iba a ser muy alto. Entonces la idea era medir más o menos cómo iba la ola, la primera ola en este caso, para ver cuándo se podía reabrir la economía. Y lo que yo fui encontrando, y lo publiqué en mis redes sociales, fue una inconsistencia extraña, ¿no? O sea, las cifras que daba el gobierno no arrojaban una curva tradicional de una pandemia que va llegando a un pico y luego baja, ¿no? Sino iba cortando, ¿no? Y después de un tiempo hicieron un ajuste fuerte, y cuando hicieron el ajuste fuerte, no sé si recordarás, ya el modelo empezaba a dar más idea y ya podías prevenir que mucha data estaba causando ruido, le llaman en estadística, ¿no? O sea, data que no era consistente con lo normal. Hoy día hemos comprobado por qué. ¿Por qué mi sospecha original de que era Perú o era un país totalmente extraño y diferente al resto del mundo y tenía un comportamiento pandémico totalmente distinto, estadísticamente hablando, era cierto, ¿no? Era que las cifras estaban mal hechas. Entonces, el,
el propósito podemos especular con qué fin lo han hecho, pero pensando como inversionista, te puedo decir que cuando a una empresa le va mal, lo primero que hace es maquillar las cifras, ¿no? O sea, cuando una empresa mal y tiene un contador inmoral o un contador eh, que piensa que puede ocultar las cosas, empiezan a manipular las cifras y hacen lo que se llama pintar balance, ¿no? Y así ¿Corrupto como, como es la de la moda de ahora o no? sí, o sea, en el mundo de las finanzas es bastante común, ¿no? Los grandes escándalos de Enron, los grandes escándalos de la burbuja de Internet, los escándalos de la burbuja financiera, fueron escándalos de ocultamiento de cifras, ¿no? Entonces, cuando ya no las pueden retener, es cuando las sueltan, ¿no? Y me parece muy extraño el timing, ¿no? Justo las revelan después del último debate y días antes de la elección. O sea, cuando ya no pueden discutirse en el foro público y una vez que la elección esté definida el lunes, digamos, o el martes, eh, ya no, el foco va a estar completamente en la nueva administración y ya va a perder interés lo que pasó hacia atrás, ¿no? Sobre todo que las cifras ya empezaron a bajar. O sea, el timing político es perfecto, ¿no? Cuando ya nadie te va a hacer caso, haces el gran ajuste. Y no es un ajuste pequeño, ¿ah? Estamos hablando de un ajuste considerable de las cifras. Eso quiere decir que los errores de la administración, en términos logísticos, me refiero a proveer de más camas hospitalarias, UCI, ayudar incentivar a los trabajadores de salud, apurar el tema de las vacunas, apurar el tema de las pruebas. Todo ese sistema logístico era el foco de atención, no era restringir la población, porque obviamente si las cifras se sinceraran hacia atrás, nos daríamos cuenta que ninguna de las restricciones causó mayor impacto en el fenómeno de muertes, ¿no? Era básicamente un problema logístico. La gente no tenía dónde ir a atenderse. Entonces, mucha gente ha fallecido porque no tenía dónde ir. Y no solamente de COVID, sino te da una hepatitis o una apendicitis o te pisaba un carro y no tenías a dónde ir, ¿no? Un paro al corazón, todas las camas estaban ocupadas por enfermos de COVID. Entonces, esa gran tragedia en el Perú algún día tendría que ser investigada y sancionada, ¿no? Y Es- es- bueno, comparto contigo este hecho en su totalidad, ¿no? Alguien tiene que ser, no alguien, sino que creo que muchos tienen que ser responsables políticos y seguramente entrar en la parte penal porque estamos hablando de muertes de peruanos que de repente se pudieron evitar y lo otro es la corrupción que haya generado ese hecho. Entonces para mí esto es totalmente preocupante. Pero continuando con esto, para el segundo bloque, dedicarlo al debate y viene, dime cómo ves esta subida y bajada del dólar de estos días. eh, bueno, era previsible, ¿no? Yo también me voy a agradar de Jaime, creo yo, de Agatha Alice. En realidad no, porque es lo que ves en otros mercados, ¿no? Un empate técnico, ya desde la segunda encuesta, ¿no? La primera encuesta asustó a todos. Si uno ve el gráfico, el tipo de cambio, ha ido subiendo constantemente y tiene dos dentaduras, dos huecos. El primer hueco es al día siguiente de la primera vuelta, cuando la gente ya, digamos, se tranquilizó que, que estaban entre los primeros, habían, bueno, a pesar de la sorpresa, parecía que un montón de gente digamos, de derecha o medio o de centro, eran los que iban a agruparse para una segunda vuelta, ¿no? Nadie tomaba a Perú Libre como un competidor. Después que sale la primera encuesta de segunda vuelta y aparece Pedro Castillo con 10 o más puntos de diferencia, el tipo de cambio otra vez regresa a su nivel, ¿no? Solo se ajusta
en la encuesta donde ya Keiko aparece como un empate técnico, había otra caída. Pero el empate técnico no es suficiente, ¿no? Si tenemos la experiencia de otras elecciones igual de peleadas como el referéndum del Brexit en Inglaterra o las elecciones de Donald Trump, la primera y la segunda con Hillary Clinton, sabemos que estas elecciones se ganan con populismo, ¿no? Entonces yo creo que los mercados y la gente en general está anticipando, dada la radicalidad de las medidas que ofrece el probable ganador, que es este partido de izquierda, la gente está regresando está cubriendo su riesgo, no solo la gente que tiene pocos de ahorros, ¿no? Sino los inversionistas internacionales ya lo hicieron, los inversionistas locales lo están haciendo. Entonces estás empezando a apreciar, a ver la corrida de la gente hacia el primer activo de refugio que encuentra, ¿no? Que es el dólar, anticipando que el nuevo gobierno va a ser insolvente económicamente, financieramente, y la moneda va a caer. Entonces eso es lo que estamos viendo hoy día. La gente está preparándose para el escenario más probable, que es el triunfo del partido Perú Libre, ¿no? Bueno, seguidores, volvemos en un momento para conversar ya de frente en el tema político que nos trae ahora con las elecciones, con nuestro invitado de esta mañana, el doctor José Carlos Valverde. Volvemos, gracias.
Sandra, no puede ser, es la tercera vez que te llama. ¿Aló, amor? Sí, me voy a quedar 1 hora más. Te aviso ni bien salgo. Besos. Amiga, ¿cómo puedes aguantar? Te llama cada día. El Perú primero. Seguidores y nuestro invitado, el doctor José Carlos Valer. José Carlos, vamos ahora al plato fuerte, al plato de fondo, que hoy día ya no es un café, sino es un plato de fondo. Tu opinión sobre el debate. Un debate populista por ambos lados, ¿no? Yo las promesas, ninguno de los dos candidatos en ningún momento, económicamente me refiero, que es lo que yo sé, nos puso en claro todas sus promesas, cuánto van a costar. Y en el caso de Pedro Castillo, aún peor, ¿no? O sea, él ofreció, lo que ofreció son contradicciones para la tribuna, ¿no? Entonces se dio cuenta que, claro, en provincia el discurso retórico de nosotros contra ellos, o sea, es el discurso retórico tribal, ¿no? Tribal, ¿no? Nosotros somos lo que, y ponle cualquier adjetivo, ¿no? Pobres, verdes, azules, lo que quieras, y los otros son los malos, ¿no? Entonces eso funciona tanto desde de qué colegio somos, de qué equipo de fútbol somos, hasta de qué país somos. Entonces es frecuente en la política usar, digamos, para mantener a un pueblo o una masa de gente pensando en términos de patriotismo, ¿no? Los ecuatorianos son malos, los chilenos son malos, nosotros, y en este caso los aliancistas son malos, o los de la U son los malos. En este caso son los ricos son los malos, ¿no? Y nosotros los pobres somos los que sufrimos, y más aún eleva la retórica, como siempre, ¿no? Aristóteles decía, la forma de agitar a las masas era usando 3 herramientas. Una de ellas es esto, el patriotismo entendido como nuestro grupo es distinto al de ellos, ¿no? La segunda herramienta de Aristóteles era el enojo, hacerte enojar. Por eso los avisos políticos nos hacen enojar. ¿Y cuál es una forma rápida de hacer enojar a la gente? Es hacerle pensar que el otro grupo, nos está despreciando, nos está humillando o nos considera menos, ¿no? Entonces, si tú te fijas en el discurso, Claro, el racismo. siempre es lo mismo, ¿no? Ellos han tenido el Estado, nunca nos han hecho caso, siempre nos han abandonado, ¿no? Siempre se han olvidado de nosotros. O sea, es el mismo discurso que propone Aristóteles en su libro Retórica desde más de 2000 años. ¿No? No es ninguna novedad. No es ninguna novedad. Y no me digan que tampoco es comunismo, tampoco es socialismo ni capitalismo. Es un recurso que usan los oradores para que la gente se enoje. Y la gente se enoja cuando ellos creen que han perdido dignidad, que han perdido estatus. Dignidad es otra palabra clave que la escuchas todo el tiempo, ¿no? Dignidad, dignidad. Y la segunda palabra es pueblo, ¿no? Porque claro, yo soy el pueblo, pero en realidad, ¿quién te dio? ¿Quién lo ha nombrado? Pues, no, entonces, el enojo, este pseudopatriotismo, ¿no? Y la emulación es el tercer herramienta que están usando, ¿no? Los atentados terroristas hace unos días es eso, ¿no? Si no te alineas, te va a pasar esto. Eso es básicamente lo que está quedando en la mente de la gente rural, ¿no? Uy, qué miedo, ahora ya lo piensan 2 veces. O sea, el terrorismo tiene efectos. Y eso lo dijo Aristóteles también. Y eso le llamaba a Aristóteles emulación, ¿no? O sea, si no te aplegas a las reglas del grupo, vas a ser castigado. Esa es la herramienta retórica.
Entonces tú ves el discurso, el debate del domingo, y es eso, es usar a Aristóteles para agitar a la masa, para que se enoje, porque cuando la gente se enoja, cuando se siente maltratada, no razona, no piensa razonar, o sea, no actúa razonando, actúa con la emoción. Y cuando Claro, actúa es con la impulsivo, emoción, nada más, no impulsivo. claro, todo crimen pasional que leas en el periódico o veamos en las películas se trata de eso, ¿no? La persona no pensó en las consecuencias, ese rato sacó la pistola y mató al amante o al que estaba celoso. Todo crimen pasional tiene lo mismo. Piensas en el corto plazo y no en el largo plazo. Entonces los votantes peruanos los quieren empujar hacia lo mismo, ¿no? A que voten con la emoción, ¿no? Entonces las palabras de... ¿ha visto las propagandas Sí, claro. directamente hacen alusión al sufrimiento, se ponen a llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren que la gente se emocione. Cuando la gente se Claro. emociona, no Película piensa. hindú, película Claro, hindú. claro. Y Aristóteles lo conocía muy bien, ¿no? Entonces la gente, si tú le explicas con lógica, la gente te escucha, qué bien, está interesante, pero no va a hacer nada. Escucha y se va a su casa con la reflexión. Si tú quieres que la gente actúe, tienes que hacerla que la impulse sus emociones. Y en política, la emoción preferida es despertar la cólera en la gente, ¿no? Entonces es fácil despertar la cólera diciendo, nosotros los que somos informales, el 70%, el 30%, pero no está definido quiénes son, ¿no? Así es. Entonces, el debate ha sido como para hacer una clase de retórica y debate, ¿no? No ha sido un debate más allá en el término económico. A mí lo que me preocupó es cómo van a pagar todo eso que están diciendo, ¿no? Entonces, claro, pero sería injusto solo juzgar a Keiko por haber hecho las propuestas económicamente cuando la otra, Pedro Castillo, no hizo ninguna propuesta concreta, ¿no? Claro. Este debate. Ahora, tú me dirás, esto pasa entre el comunismo, el capitalismo, digamos, los conservadores y los reformistas, los revolucionarios, ¿no? No, no, porque si vamos de nuevo al ejemplo, vamos al ejemplo, ¿cómo triunfó el populismo en Inglaterra hace 4 años para conseguir el Brexit? Usó 4 factores y me vas a decir, Inglaterra, Claro. siglo XXI, ¿cómo es el populismo en Inglaterra? Primero, teorías de la conspiración, ¿no? Hay alguien que nos está robando y no nos estamos dando cuenta. ¿Te das cuenta? Inglaterra, no te estoy hablando de Perú, ¿ah? Así es, Inglaterra, claro, claro. Inglaterra. ¿No? Segundo factor, hay un odio hacia los extranjeros, pero sin racismo, porque el racismo se ve mal. Entonces, Pedro Castillo alude a los ricos, pero no dice los blancos, ¿no? Dice los ricos, porque los blancos sería racista, ¿te das cuenta? ¿No? Pero él sí se o sea, es la misma herramienta del populismo británico, ¿no? Tercero, lo que está funcionando está mal, requiere mejoras, requiere cambios, porque no está funcionando. No te estoy diciendo Aunque no Perú. sepa qué, aunque no sepa qué. No, y eso le llaman, ahora que he tenido que meterme a investigar sobre política, ¿no? Eso le llaman hacerle la sangría, hacer sangría. Eso es lo que hacían los médicos de la Claro. época medieval, que te iban sangrando porque creían que con eso ibas a curarte, La pero al nueva final sangre, entraba la nueva sangre. sí, y sacabas lo malo y le iban extrayendo sangre de a poquitos al enfermo, creyendo que le iban a sacar la enfermedad, ¿no? Y al final lo mataban por desangrarlo, ¿no? Le sacaba la Ya, vida. ya. Eso es el populismo en Inglaterra, ¿no? O sea, van ajustando algo que no requiere mayor ajuste porque está funcionando poco a poco, lo terminan malogrando, terminan matando al enfermo en vez de curarlo. Esa es la otra característica, ¿no? Entonces, no es un fenómeno distinto, no es algo original, no es una revolución que ellos solo saben, porque es la idea, ¿no? Nosotros sí sabemos cuál es la solución. No,
Es simplemente herramientas populistas que se usan hoy en día, se han usado en el Brexit, las ha usado Donald Trump. Donald Trump nunca hizo una propuesta económicamente viable. Donald Trump, y tú me dirás, pues no estoy hablando de Stalin, estoy hablando de Donald Trump. ¿Cómo sale elegido? Porque es el único que se le ocurrió decir que levantar un muro iba a ser popular la idea. Nunca dijo cómo lo iba a financiar. Cuando le preguntaron, dijo la tontería de que lo iban a pagar los mismos mexicanos. Por supuesto, los mexicanos se reían, ¿no? Pero todo el mundo le creía. Y este tipo de populismo lo conocen muy bien los medios, ¿no? Los medios masivos. Se habla mucho que Rupert Murdoch, que es el magnate Sí. de la televisión en el mundo, en América, en Inglaterra, en Australia, él es australiano, hacía el coaching a Donald Trump de cómo hacer que la gente se quede con la idea. Entonces, y básicamente el coaching era mucho de lo que usaba George Bush, hijo, cuando alimentaba la idea de mantener la guerra en Irak, ¿no? ¿Y cuál era la retórica, la forma de que la gente se quedara con algo? Repite la palabra 100 veces, ¿no? Ese es stay on message, quédate en el mensaje. Entonces, Donald Trump no paraba de decir que Obama no era americano, que era africano, que ya venían los invasores, ¿no? Ya venían los invasores. Ese es el populismo americano, ¿no? Por los mexicanos que iban ya están viniendo una caravana, decían. Y lo repetí, y lo repetí, y lo repetí. Todas las veces lo repetí. Y la gente, que a veces no tiene tiempo de sentarse a escuchar al candidato, sacar sus notas, se queda con la idea, ¿verdad? Pueblo, ¿no? ¿Verdad, no? Ese es un cambio, un cambio. Sí, después te das cuenta, o sea, Sí, claro, el las mensaje, personas el mensaje decidimos subliminal. lo que nos queda. Entonces, cuando me dicen, pero Castillo no ha dicho nada, ha dicho pura tontería, se ha equivocado toda la noche en el debate. Sí, Trump hacía exactamente lo mismo y no era ningún, o sea, no, Trump pues, no ha sido educado como ha sido Castillo, ¿no? Trump ha estudiado en Estados Unidos, obviamente, pero lanzaba los mismos mensajes porque sabe que su audiencia solo entiende las palabras clave. Pueblo, los pobres contra los ricos, o sea, por eso cuando yo te digo, me dicen, no, pero eres pro Fujimorista. No, le te digo, yo te estoy diciendo que va a ganar Castillo. Y va a ganar Castillo porque este método de convencer a los votantes está funcionando muy bien en el siglo XXI. Es un método que ya funcionó, como te digo, en el Brexit ha funcionado. Ahora que están impulsando el referéndum en Irlanda, también lo están aplicando. La coincidencia es cuando aparece un recurso natural, como en Irlanda, descubren pozos de gas y petróleo, es cuando empiezan esta retórica política. ¿Por qué? Sí, Porque ¿no? tienes un botín del cual puedes aprovecharte. Entonces, cuando yo leo los planes, sobre todo los planes de Perú Libre, yo lo que veo es un negocio, una forma muy interesante, si quieres, entre comillas, de hacer negocio. Básicamente lo que hacen es renegociar contratos, amenazar con expropiaciones si no renegocias, renegociar los tratados internacionales, renegociar las importaciones y los saldos. Y tú me dices, pues están cambiando la visión. No, yo lo único que veo es un burócrata que está tratando de cobrar el peaje, cobrar su coima en cada vez que va a negociar, pues, porque cada vez que vuelves a negociar, el Sí, claro. empresario te dirá, "Uy, ¿qué hago? Pero no me quites mi fábrica". Bueno, pero ¿cómo es, no? Entonces, son oportunidades de generar, Acabas de ganar un nuevo socio. acabas de ganar un nuevo socio. Así es, la mafia funciona así, ¿no? Tú no Sí, claro. tienes tu tienda en la calle, los que han visto El Padrino saben muy bien o han leído El Padrino, te cuenta que estás en tu calle, de repente entra un mafioso y te dice, te voy a cobrar por seguridad, pero si acá no pasa nada, y si, si yo no te cuido, tú no sabes lo que te puede pasar cuando salgas a la calle. Entonces la persona termina pagando por una seguridad que no necesitaba, que la impuso este burócrata que viene a hacer la función del mafioso, ¿no? Claro. Entonces,
Por eso pues es un buen negocio. Y la única forma de mantener ese negocio y que no te metan preso por mafioso es perpetuándote en el poder. Entonces, por eso el discurso de estos gobiernos populistas, tú dirás, pues, ¿por qué tanta insistencia en cambiar la constitución, en crear comités del pueblo? Obviamente es porque este modelo de negocio solo funciona si, solo si, nunca te meten preso, ¿no? Siempre estás en el poder. Entonces, el negocio no puede estar completo si es que tú no te aseguras de que nadie te va a sacar en mucho tiempo, ¿no? El régimen sirio ya tiene como 30 años, algo así. Si tú revisas el régimen bielorruso, creo que ya va por los 50 años y la familia que lo tiene como 70 años. O sea, son regímenes que se van perpetuando constantemente, ¿no? O sea, este tipo de dictaduras en realidad son una especie de modelos de negocio en el cual el chiste es que te quedes en el poder. Entonces, cuando vienen con los mensajes, yo no creo en derecha, izquierda, estas religiones que tienen todos. No, detrás hay que ver, siempre hay que perseguir el dinero, ¿no? O sea, ¿dónde está el origen del dinero? Y otro día podemos hablar, porque las guerras napoleónicas las pierde Napoleón no porque era mal general o no sabía batallar, las pierde porque el gobierno británico tenía costos de financiamiento, es decir, lo que ahora sería un riesgo soberano menor, una tasa de interés menor, con lo cual financiar sus tropas y las armas y todo eso. Por eso gana Inglaterra y pierde Napoleón, porque Napoleón se basaba en entrar a un país, se robaba todo el oro y de eso financiaba su guerra. En cambio, los ingleses usaban a la banca como fuente de financiamiento casi inagotable, ¿no? La guerra de secesión americana entre el norte y el sur, el análisis histórico hoy afirma que lo del norte ganó al sur porque el norte consiguió cortar las líneas de financiamiento del sur. El sur fue a Europa y amenazó con no venderle más algodón a Inglaterra, que estaba en plena revolución industrial, si no financiaba la guerra. ¿Y qué hizo el norte? Bloqueó el puerto de Nueva Orleans, que era por donde salía todo el algodón, y no podían financiarse. La tasa de interés de financiamiento del sur se elevó al cielo y el sur perdió la guerra porque no tenía plata para armas y para tropas y nada. Entonces, hoy en día, cuando me vienen con que la revolución y el triunfo de la libertad y los ricos y los pobres, no aguanta. ¿Quién es el que está ganando en todo este lío? ¿Quién es el que termina ganando más plata? ¿El burócrata que va a cobrar comisiones extras? ¿O la gente que necesita trabajo y empleo y necesita que haya mucha empresa para que haya empleo? Y lo están viviendo todos los jóvenes hoy día y la gente que ha salido de su trabajo. Sale y nadie le da trabajo. No porque no quieran, sino porque nadie quiere invertir porque no sabe qué va a pasar el domingo. Entonces todo está parado. Y sin ser ni derechista, ni izquierdista, ni centrista, si eso se prolonga, es decir, que si nadie sabe qué va a pasar hasta el 28 de julio, nadie va a invertir hasta el 28 de julio. Y si el 28 de julio extiendes esta incertidumbre hasta fin de año o hasta la siguiente asamblea o congreso constituyente, nadie va a querer invertir hasta la asamblea constituyente. Y ya pasó casi medio año más, o tal vez un año más, Como mínimo. En el cual la economía, los empleos que se han perdido hasta hoy, muchos de ellos se pueden aún salvar, muchos. Las empresas que no han quebrado aún y que se están manteniendo a las justas respirando fuera del agua, gracias a algunos créditos o con sus propios ahorros, hipotecando sus terrenos, sus viviendas, todavía se pueden salvar. Pero si esto se prolonga, esos empleos los vas a perder para siempre. Esos trabajos van a desaparecer para siempre y esas empresas van a quebrar para siempre. Porque una vez que quiebras ya no te puedes levantar porque ya perdiste tu plata. O sea, va a tomar años recuperar la pérdida. Es como los casinos te ganan así. Los casinos no te ganan porque en el casino las probabilidades son 50-50, así un poquitito para aquí, un poquito para allá, pero
¿Por qué gana el casino? La casa gana siempre. Porque en algún momento tú te quedas sin plata y tienes que irte a dormir. Ese es cuando gana el casino. En el caso de hoy, la pandemia te va a dejar sin solvencia, vas a quebrar y ya no vas a poder regresar a seguir jugando. Y ahí es cuando perdiste la empresa. Entonces, cualquier reglas económicas que prolonguen esta recesión de hoy van a ocasionar pérdida no solamente durante la pandemia, sino pérdida de largo plazo. Y esa pobreza que se ha incrementado hasta 30% va a ser perenne el incremento de la pobreza. Entonces, el gobierno que sigue tiene que ser muy rápido. Entonces, cambiar completamente las reglas del juego lo que va a ocasionar es un colapso económico mayor, ¿no? Claro, al principio no se va a notar, porque todavía el gobierno tiene algo de fondos, pero esos fondos yo he estimado que no duran más de 2 años o 2 años y medio. Entonces, inevitablemente, un gobierno que no logre generar ingresos, empleos, que no dependan del Estado, en 2 años quiebra. Entonces, eso es lo que está anticipando el tipo de cambio hoy, porque el mercado ya ha visto lo que pasa en otros países y el mercado no perdona, ¿no? El mercado no está pensando en ideologías, nada, no, esto, sabes que esto es lo más fuerte. Ya las clasificadoras nos están empezando a bajar el riesgo, o sea, ya sientes ya por todos lados los indicios de que estamos encaminándonos hacia y lástima por los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes... Claro, pero nos has dicho el apocalipsis ahorita, José Carlos. Pero es cierto, o sea, Pero o sea, lo que es. enséñame un país donde eso no ha pasado, cuando han implementado esas políticas. Y yo quiero agradecer la transparencia de José Carlos y además llamar a reflexión, porque lo dicho es algo que, como lo ha repetido hace un momento José Carlos, no es la primera vez. Ya no podemos seguir con un odio entre los que tienen y los que no tienen, porque acá nos dicen los ricos, pero yo no soy rico. Entonces, tenemos que mirar qué es lo que nos están, este odio que podemos nuevamente volver a tener en los peruanos, cuando pensamos que quizás las heridas iban cerrando desde el año 2000, donde tuvimos peruanos a favor del fujimorismo y peruanos en contra del fujimorismo. Yo quiero, José Carlos, comprometerte para volver ya a conversar con un análisis. Creemos, y esto dicho a todos los seguidores, que no estamos votando por, como lo ha hecho él, por derecha, izquierda, centro, sino quien pueda administrar en este momento mejor el país. Uno de ellos tiene un equipo, por lo menos lo conocemos, sabemos que podemos seguir adelante. Y otro, de repente, primero no conocemos, no llega a tener un equipo. Y según lo que me han confirmado a mí, es porque simplemente no quiere que otra persona decida sobre eso. Entonces, bueno, la soberbia siempre termina mal. José Carlos, quiero agradecerte como siempre el haber estado conmigo y te comprometo a que antes de la elección y después de la elección tenemos que seguir conversando. Vamos a ver cómo va la parte pitoniza, pero yo creo que ese día el Perú va a pensar y vamos a tener que pensar más que, como dicen muchos, en un color naranja, sino en nuestro país y el futuro de nuestros hijos y los jóvenes. Un fuerte abrazo y gracias por esta entrevista, José Carlos. Hasta la próxima.